Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de La Sociedad K. El día de hoy hablaremos de un tema muy controversial. ¿Se debería de legalizar y regular las drogas? Mi nombre es Iván. Soy Rigoberto. Y yo, César. La legalización de la droga es un tema que no concierne solo al Estado, ¿verdad? No solo a un país en general, sino que algo de todos los países. Y es que existen distintos argumentos por la cual se debate hoy por hoy si se debe legalizar lo que son las drogas, por ejemplo, la marihuana o no. Uno de los grandes argumentos por la cual no se debería por la cual se dice que no se debería legalizar las drogas es porque esto se opondría a lo que son los tratados internacionales en contra de la fiscalización de estas drogas que son nocivas. También otro argumento que se da es este mismo, que son nocivas y ataca a los sectores más vulnerables de la sociedad, como serían los niños, adolescentes y gente enferma. Sin embargo, se ha demostrado que existen distintas drogas, ¿verdad? Que sí ayudan y aportan de manera medicinal. Hay drogas que hasta dicen que son recreativas y pues que desde mi punto de vista tan siquiera yo creo que sí valdría la pena analizar, estudiar y ver si se podría llegar a regular ciertos tipos de drogas. Bueno, entonces aquí es donde viene la pregunta, ¿verdad? Vamos a hablar de legalizar una droga en específico o si bien que se legalicen todas. Y obviamente van a estar reguladas. Entonces, ¿vos qué pensás, Rigo? Bueno, yo pienso que hay ciertas drogas, ¿verdad? Como, por ejemplo, ¿qué podemos decir? La cocaína, eh, que desde mi punto de vista, pues desde no mi vasta, sino como que tal vez limitada experiencia, deberían de estar prohibidas, ¿verdad? En el Estado. Pero sin embargo, hay otras drogas que han demostrado, ¿verdad? Ser beneficiosas para distintos sectores y circunstancias. Por ejemplo, el ejemplo más típico es la marihuana, que ha ayudado y es un analgésico, ¿verdad? Que ayuda a los pacientes a tratar y a aliviar ese dolor que les provoca el cáncer y otras enfermedades. ¿Qué sucede? Inclusive se debate si se debería legalizar la marihuana para contrarrestar la prescripción médica de otros fármacos como son los opioides, ¿verdad? Que resultan ser más adictivos para el paciente, en teoría. Bueno, con respecto a tu pregunta, Iván, de si eh, hablamos de legalizar un tipo de droga o legalizarlas todas, verdaderamente, en mi opinión, yo siento que pues son fenómenos que al final del día pasaría lo mismo que con la ley seca en los Estados Unidos. Al estar legalizado algo de consumo cotidiano, pues está generando un mercado negro por debajo a propósito por tu propia elección. Sin embargo, yo opino que de existir una ley que las legalice todas, o siquiera que legalice la más suave, que es la marihuana en teoría, debe estar excelentemente elaborada, excelentemente formulada. ¿Por qué? Porque hay estudios que demuestran que, pues, obviamente se hicieron lamentablemente en animales, donde se hace que el THC deteriora la capacidad cognitiva de los seres vivos. Claro que también tiene ciertos beneficios, ¿no? Para las personas con dolores físicos, pues el THC le ayuda a aliviar el dolor, claro. También tiene otras ventajas, como lo pueden llegar a ser la pérdida del apetito para la gente que sufre de desórdenes alimenticios. Sin embargo, yo opino, soy fiel creyente, como ya dije, que de existir una ley que regule la materia, debe estar excelentemente regulada, pero perfectamente regulada. Pero entonces tu posición es que se regulen todas las drogas o ¿cómo sería? O sea, ¿cómo te La, posicionas en este debate, en esta eh, conversación? yo opino que las drogas más cotidianas, todo lo pueden llegar a ser la marihuana o incluso pues, la cocaína, sí deberían de ser legalizadas, pero estrictamente reguladas. Pero, o sea, en cuanto a la cocaína, eh, socialmente, o sea, la sociedad percibe esta como una droga meramente nociva. Eh, Tan siquiera vos me podés indicar como que algún beneficio que me puede generar la cocaína, ¿Me que podés esta droga indicar ya vos, compuesta. me podés indicar vos algún beneficio que genere el alcohol o el tabaco? Porque son legales. Exacto, eso que dijo César, que te contestó César ahorita, Rigo,
exactamente porque yo en lo personal estoy a favor que todas las drogas se legalicen y estén estrictamente reguladas, sin importar cuál. Y te voy a decir por qué. Mira, en principio, un principio libertario, por así decirlo, el Estado no tiene derecho de qué me puedo o no puedo meter en el cuerpo siempre y cuando no daña a tercero. Entonces, supongamos que yo me drogo con lo que sea, puede ser PCP o cualquier droga que haya hoy en día. ¿Y por qué cuál es el problema? O sea, No, en qué forma afecto yo al tercero, a un tercero si yo me meto cualquier tipo de droga? La verdad, yo sí me puedo considerar como que un partidario que se legalicen lo que son ciertas drogas. Yo digo ciertas drogas porque desde mi punto de vista no todas se pueden legalizar, puesto que hay algunas que son nocivas. Y si es verdad que solo son nocivas para mí y no estoy dañando a un tercero, sí me parece que le concierne al Estado de cierta manera cuidar a su civil. Por ejemplo, en los Estados Unidos hay una droga que se maneja en el mercado negro que se llama crocodile, que viene de, o sea, se produce en distintas regiones, pues, pero es muy famosa en Rusia y esta lo que hace es que te carcome la piel, ¿me entendés? O sea, es bien adictiva, pero entre los efectos secundarios es que es como que se te va pudriendo y te va carcomiendo la piel. Entonces, a mí esto ya se me hace meramente nocivo para la persona que lo está consumiendo y al final de cuentas se puede resumir también como un costo. ¿Qué te puedo decir? De rehabilitación que tiene que asumir el Estado o de seguridad médica, ¿verdad? De seguro médico, ¿verdad? Que tiene que asumir el Estado, diciéndose, ¿verdad? Que esta persona está siendo asistida por el Estado. Fíjate que te quería comentar algo porque, bueno, si tienes completamente la razón en eso, que si hay droga estrictamente nociva y que verdaderamente sí son un peligro a terceros, ¿no? Pues creo que he visto videos de gente que está bajo la influencia de esa droga y son como animales, verdaderamente se reducen al nivel de animales. Pero, pues yo como yo dije, mi postura es que por lo menos las más comunes sí deberían de ser realizadas. Y pues tener el ejemplo que en Canadá, si no me recuerdo, en Vancouver, existen centros donde estas personas pueden inyectarse su sustancia sin ningún problema y al final del día le sale incluso hasta mejor al Estado proveerle esa droga antes de seguir generando un mercado negro que puede degenerar en violencia, puede generar en corrupción, cuando estos miembros de ese mercado negro comienzan a sobornar funcionarios públicos. Y pues por lo menos yo lo veo de la manera que por lo menos las más comunes, y pues ni modo, hay que pues, tratar de regularlas lo mejor posible, pero ya en casos de extremos, de como esa droga que decís vos, sí verdaderamente deben de ser editadas a toda costa y el Estado ahí sí tiene que intervenir, Mira, porque es que sí, ahí sí afecta a terceros. Esa gente es violenta, se vuelve violenta y no, no específicamente la que consume droga, sino la que consume específicamente ese tipo de droga. mira, tenés razón, o sea, sí, las drogas sí causan daño a la sociedad, o sea, que yo esté a favor de que se legalicen no significa que promueva o le diga a la gente que las vaya a utilizar, no, todo lo contrario, más bien pienso que se deberían de hacer campañas fuertes en contra del uso de las drogas, pero el sentido de por qué la droga tiene que ser legalizada es porque trae más daño si es ilegal a que si es legal, y te voy a decir por qué pienso así. Según un artículo que, por cierto, se lo voy a poner en los links que siempre ponemos, un artículo de eldiario.es que fue publicado en diciembre del 2016, en 10 años, o sea, del 2016, perdón, del 2006 al 2016, en México, el Estado gastó más de 50.000 millones de dólares en la lucha contra el narco. Y además de eso, y esta es la parte más triste, porque aquí es donde viene la vida humana, aproximadamente 200.000 muertes a causa del narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Obviamente sería inofensivo o sería iluso pensar que el narcotráfico solo se lucra de vender drogas, porque no es cierto. Hacen un sinnúmero de actividades ilícitas por las cuales ganan una remuneración ilegal, por supuesto, pero su mayor capital viene del transporte y del comercio de la droga. Entonces, ¿querés evitar tanta guerra del narco? ¿Querés evitar tantos conflictos entre los carteles narcotraficantes? No solo en México, sino en toda América Latina. Es la legalización, le pega un golpe duro, ya que pierden su método de ingreso, que sería la droga,
Y con esto, para darle más prueba todavía, eh, a ver, aquí según en Uruguay, la legalización de la marihuana en 5 años le ha traído al Estado $889,570. Y según el instituto que se creó posteriormente a la legalización de la marihuana, el IRCA, esto fue un golpe de $22 millones al narcotráfico. Estimaciones del IRCA, que el Instituto de Regulación y Control del Cannabis en Uruguay. Obviamente ahí les voy a dejar el link abajo para que lo vayan a ver. Entonces, con esto probamos que le quitas poder adquisitivo al narcotráfico. Haces que las calles más seguras. Pero querías decir algo, César. Sí, fíjate que lo que mencionaste es muy interesante, pero aquí vamos a un problema. Tengo entendido que hasta cierto punto lo único que te puede vender la marihuana son empresas estatales, ¿no? En Uruguay. Estoy hablando por el peso de la lengua, verdaderamente, sí, pero sí que estoy seguro que había escuchado algo por el estilo por ahí, lo cual lo convierte al negocio de la droga en un monopolio del Estado. Pero, Voy a procurar que al finalizar esta conversación voy a buscar esos links donde te comentan eso, pero no queríamos que la legalización debe darse, pero tan siquiera pasar a manos del privado para evitar que el Estado sea el eso, único. mira, no estoy muy seguro si eso lo que estás diciendo de Uruguay está correcto. La verdad, no sé, no quiero mentirte. Pero lo que decís tiene cierto sentido, porque no vamos a permitir que el Estado tenga control absoluto, y menos yo siendo un fiel creyente del libre mercado. Entonces, un buen ejemplo de esto en Estados Unidos. Estados Unidos ha legalizado estatalmente la marihuana. Entonces, eh, de los 9 estados que la tienen completamente legalizada para un uso recreacional, Forbes sacó un artículo. Este artículo fue publicado el 4 de mayo del 2018 y dice que los estados que legalizaron el consumo recreacional de la marihuana recolectaron las siguientes cantidades. Alaska, $39.5 millones. California, $2,750 millones. O sea, en inglés, 2.75 billones. Colorado, 1.56 billones. El Distrito de Colombia, 17.7 millones. El estado de Maine, 83.4 millones. Massachusetts, 106 millones. Nevada, 102.7 millones. Oregon, 777.6 millones. Y Washington, $1,000 millones. Y esto fue recolectado por impuestos, porque cada tienda, ahí hay dispensa, o sea, tipo, va a una farmacia, pero en vez de ir a una farmacia va a ir a una tienda que te venda marihuana. Entonces, así, en mi opinión, debería ser el control de las drogas. Están fuertemente reguladas, fuertemente con una tasa de impuesta alta, porque tampoco lo vamos a hacer fácil. Y cuando me refiero a fuertemente reguladas, que sea así como es, perdón, muchísimo más fuerte que el alcohol y el tabaco. Entonces, pues no sé qué piensan ustedes al respecto. Bueno, fíjate que, bueno, para comenzar quisiera aclarar lo que había comentado Uruguay, sí fue un error. Sin embargo, solo las farmacias pueden vender la marihuana en Uruguay. Pero la farmacia Sin es embargo, privada. solo la farmacia, bueno, no me sale si es privado o no, pero me sale un reportaje, que lo vamos a poner el link obviamente, que también es del diario.es, que te indican que de 1.000 farmacias que existen en Montevideo, la capital de Uruguay, tan solo 16 de ellas tienen autorizada vender marihuana. Esto nos indica que pues verdaderamente sí está fuertemente regulado sobre quién te puede vender la marihuana y quién. Otro dato interesante que nos encontramos en este artículo es el hecho que, eso que decís vos, que la ganancia que obtuvo el Estado al comenzar a cobrar tributos sobre la marihuana fueron beneficiosas. Y a lo que me lleva, a las personas que no han visto el primer video que subimos, en una parte mencionamos algo de los sistemas tributarios para un buen desarrollo económico. Y es interesante porque el dinero recaudado por estas farmacias que venden la marihuana, en esos impuestos que capta el Estado, pueden ser usados para obras sociales. Lo podemos usar para invertirlos en educación, lo podemos usar para invertirlos en mayor seguridad en las calles, lo podemos usar para invertirlo en el sector público de la salud. Para las mismas clínicas de rehabilitación. Exacto. O sea, porque tenemos que verlo, que la drogadicción
no es algo para que discrimine a las personas. La drogadicción o cualquier adicción son meramente una enfermedad. Adicción a apostar, adicción a cualquier droga es una enfermedad y está comprobado que es una enfermedad por la OMS. Entonces, ¿por qué no se legaliza? Te aseguras que el producto que está consumiendo el individuo venga, pues sea seguro, en el sentido de que, por ejemplo, la cocaína tiene distintas, tampoco quiero que piense que yo soy coquero, ¿verdad? Porque nunca la he probado, pero tampoco van a nunca saben qué es lo que se están consumiendo, si es algo puro o si es algo que está mezclado con bicarbonato o con lo que sea que le meten para que rinda Orina. más. Yo sinceramente creo que tan siquiera aquí vemos que los tres estamos de acuerdo en distintos niveles, puedo decir, que las drogas sí se deberían de legalizar pues, en todos los países, pienso yo, ¿verdad? Pero yo sí pienso que hay distintos factores que se tienen que tomar en cuenta para legalizar la marihuana. Y es que, o sea, nosotros pues podemos decir que somos jóvenes con ideas nuevas, innovadoras, podríamos decir, pero hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en Nicaragua tenemos una sociedad que, si bien es verdad, podemos decir coloquialmente, por debajera, consumen marihuana, existe todavía ese conservadurismo entre la sociedad que no les permite aceptar el hecho de que eso sea parte de la realidad, del consumo de la marihuana. Entonces yo pienso que antes de legalizar la marihuana, debería de existir como que una campaña de, puedo decir, de sensibilización, concientización, ¿verdad? Para que como que toda la población se vaya dando cuenta poco a poco de que esta es una realidad existente y que se tiene que tratar. Y mientras no se regule, no se va a poder tratar, ¿me entendés? Entonces, por lo tanto, antes de legalizarla, yo pienso que el Estado tiene que empezar a interactuar con los ciudadanos, ¿verdad? Para que le vaya fomentando como que, podemos decir, este nuevo horizonte, ¿me entendés? El hecho de que se vayan legalizando las drogas poco a poco y así yo pienso vayan siendo tratadas de mejor manera, ¿verdad? Porque yo creo que en lo que concierne a las drogas, ese es uno de los grandes retrocesos, el conservadurismo, ¿me entendés? La gente no quiere aceptar que forma parte de la sociedad, ¿me entendés? Sí, te estoy completamente de acuerdo y es más, vos tocaste dos puntos de los cuales yo quería hablar, que, ok, en idea me parece perfecto, a mí me gustaría que se legalizara, siento que los beneficios serían más altos que los aspectos negativos de esto, pero sin embargo vos tocaste estos dos puntos del por qué yo creo que estamos, por ejemplo, países latinos como Nicaragua, em, y la verdad es que no sé qué otros países, ¿verdad? Porque no conozco tanto el nivel de conservadurismo y religioso que son estos países en el resto de América Latina, es que precisamente por eso, por creencias religiosas, por dogmas religiosos y por dogmas ideológicos como son el conservadurismo, es que no se va a poder legalizar en ningún momento pronto el consumo de droga. Y segundo, también creo que por tratados internacionales, algo que se ve difícil, porque creo que en el momento de querer hacer un préstamo o algo, el simple hecho de que tengas legalizado la droga, va a ser bien difícil, pues, tu posición. Claro, los tratados internacionales es un punto muy importante a tomar en cuenta, sobre todo para países en vías de desarrollo que están constantemente pidiendo préstamos a distintos entes internacionales, ¿me entiendes? Y como vos decís, esto lo bloquea. ¿Pero por qué lo bloquea? Porque se tiene la creencia, o sea, la teoría dice que el hecho de que se legalice en más países las drogas va a dificultar la fiscalización de estas. O sea, como quien dice que el narcotráfico y todo eso va a tener más libertad. Eso es lo que, por ejemplo, estaban exponiendo el Partido Nacional de Uruguay, ¿me entendés? Pero una acepción totalmente errónea, veo yo. Sobre todo porque, valga la redundancia, o sea, vos al tener el control de la materia, como había dicho mi colega César, eh, podés regular la cantidad, los estándares, entre otros factores, pues para que esta droga que en teoría es nociva, sea menos nociva para la sociedad y más tratable, ¿me entendés? Sí, concuerdo con lo que ustedes dos han dicho sobre que eso va a dificultar eh, en los tratados comerciales. Y pues habrá gente pensando, pero es que a Uruguay no le ha ido bien, pero es que a Holanda no le ha ido bien, le ha ido bien, perdón, a esos dos países económicamente y vemos que han ganado, pero es que también tenemos que recordar
que son países con situaciones económicas y lugares diferentes, ¿me entienden? Eh, que algo que le funcione a Uruguay y Holanda no simboliza que nos vaya a funcionar bien a nosotros también. O sea, a nosotros sí nos queda todavía, a los nicaragüenses, tan siquiera nos queda tener que buscar cómo superar esa barrera que se nos va a crear en caso de que si llegamos a legalizar la droga. Yo siento que también es un problema que hemos dejado como que desapercibido en este video, porque es que verdaderamente si nos ponemos a pensar que Holanda lo haya hecho bien, que algunos estados de los Estados Unidos lo hayan hecho bien y que Uruguay lo haya hecho bien, y sabrá Dios cuáles otros países tienen legalizada la marihuana, eh, no simboliza, como ya he dicho, que a nosotros nos vaya bien, pues por razones ya mencionadas con entidad. Pero, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer para cambiar esa situación y ponernos en los mismos, no en los mismos contextos, pero sí acercándonos a las situaciones que tienen estos países como Holanda, Uruguay o incluso algunos estados estadounidenses para poder quitarnos esa barrera de las dificultades a la hora del comercio? Pero cuando decís dificultades, ¿a qué te referís? O sea, ¿en qué sentido? Explica mejor. O sea, no estoy entendiendo muy bien cuál es el problema que ves vos. Mira, Rigo está hablando, respaldando lo que vos dijiste, que legalizar la marihuana puede simbolizar un atraso, o no un atraso, sino una dificultad a la hora de establecer relaciones comerciales con otros países. Eso fue lo que dijiste, ¿no? O entes internacionales, bancos internacionales, por ejemplo. Exacto. Y pues, ¿qué creen ustedes que podríamos hacer para quitarnos esa barrera de encima? Vale la pena analizar esta pregunta que dijo César, ¿verdad? Puesto que evidentemente países en vía de desarrollo no están en la misma posición que países como Holanda, Estados Unidos, e inclusive Uruguay, porque Uruguay podemos considerarlo como un país fuerte dentro de Latinoamérica, ¿me entendés? Entonces podemos alegar que estos son países que pueden tener más dinamicidad a la hora de hacer, crear, desarrollar relaciones internacionales. En cambio, países en vía de desarrollo, como yo que sé, Honduras, Nicaragua, se ven más sujetas a estos tratados, ¿verdad? Y yo creo que todo va a depender de un correcto desarrollo económico. Y yo creo también que el hecho de que no se legalice esta droga hoy por hoy se debe, podemos decir, hablando desde un contexto histórico, remontándonos a lo que es la ley seca, al hecho de querer echarle la culpa a algo, ¿me entendés? En la sociedad. Por ejemplo, en Estados Unidos, las mujeres alegaban que, porque fue un grupo de mujeres, ¿verdad?, la que promovió la ley seca, alegaban que el alcohol hacía más violentos a los esposos estadounidenses, ¿correcto? Entonces, por esta misma razón, se promovió esta ley y en relación, pues, se creó un mercado negro, ¿verdad? Lo que es el alcohol. Entonces, notamos que lo mismo pasa con la marihuana. Existe esa necesidad de querer crear algo que es ilegal hasta para decir, de cierta manera, fiscalizarlo y sacar, desde mi punto de vista, el Estado puede sacar dinero por debajera, por estas técnicas de crear ciertas drogas que son ilegales y otras que no, porque también hay que decir que el alcohol es una droga, puesto que te crea ciertos efectos, ¿no? Claro, y eso que dijiste es que el Estado se puede lucrar de esto, es cierto, lo podemos ver en narcoestados como ha sido Venezuela, por ejemplo, y crea ciertos problemas. Y aparte, también quería tocar eso que dijiste vos de la ley seca, que la razón detrás de esta ley es muy noble, porque quiere detener la violencia intrafamiliar, que es la fecha y todavía los números son demasiado altos. Pues es algo, un problema muy grave en la sociedad, claramente. Pero sin embargo, y aquí creo que va a ser algo un poquito controversial, creo que la ley seca trajo un problema aún mayor, que fue la creación de mafia, del crimen organizado, Al Capone. claro, Al Capone, uno de los, Jefes de la mafia. claro, de los jefes de la mafia más grandes que existieron y que graciosamente no lo atraparon por ser traficante de alcohol, sino por no pagar impuestos. Empecemos por ahí. Entonces, es algo muy, muy difícil
poder llegar por todas las razones que mencioné anteriormente, como la religión, el conservadurismo que existe en estas sociedades latinas. eh, y pues la verdad es que algo triste, porque sí siento que, como les dije anteriormente, los beneficios son más grandes que los lados negativos. Y aparte, yo sigo con la idea de que el Estado no puede decirme qué puedo y no puedo consumir siempre y cuando no le cause un daño a tercero. Entonces, claro, César había mencionado que hay drogas que lo hacen a las personas muy agresivas. Ok, estoy de acuerdo, pero ahí no es, o sea, no voy a decir que no es culpa de la droga, pero eso ya lo puede sancionar. Eso es eh, provocar lesiones a terceros y va a ir preso por eso, pero no por vender o consumir la droga. Pero yo Y- creo que el punto es prevenir. El punto es Exacto. prevenir que Sí, pero estos ilícitos no se den. ok, querés prevenir violencia, pero en el momento que estás previniendo violencia de personas, de ciudadanos normales, estás capacitando la violencia del narcotráfico, que como te dije yo anteriormente, en 10 años el narcotráfico cobró 200,000 vidas solo en México. ¿Y qué me decís en Colombia, en los 80 con Pablo Escobar y el cartel de Medellín y Venezuela y todos los países que tristemente están invadidos por el narcotráfico, por la mafia, por el crimen organizado, las maras, como lo son Honduras y El Salvador, que son países inseguros. Entonces, como te dije, le quitas poder adquisitivo a las mafias, entonces deja de poner al narcotraficante como una figura en las clases bajas de los países, como una figura de superación. Lo que vos ves es que los niños pobres de México ven al Chapo Guzmán y lo ven como un héroe, porque un niño que salió de la pobreza y llegó a ser el criminal más famoso del mundo, uno de los criminales más ricos del mundo, y eso está mal. Entonces, en el momento que legalizas, claro, también estás poniendo la idea de que los narcotraficantes dejen el crimen organizado y se conviertan en empresarios. ¿Me entendés? Porque, o sea, y es divertido porque ellos van a tener que cosechar las plantas de coca, las plantas de marihuana y cualquier otro tipo de materia prima que utilicen para las otras drogas, procesarla y distribuirla, y todo este proceso va a llevar unos impuestos, va a llevar una regulación del Estado, y yo que soy antirregulaciones del Estado, pero aquí obviamente es necesario, y así siento yo que podemos llegar a una sociedad más pacífica, con menos violencia y menos crimen organizado. Fíjense que yo, algo que nunca logré entender, refiriéndonos a lo que el cartel de Medellín y Pablo Escobar, era porque este sujeto, este narcotraficante, en Colombia, él quería legalizar lo que eran las drogas. Y a mí no se me hacía lógico, puesto que el hecho de que él fuera un comerciante de esta, era que era algo ilícito, ¿me entendés? Solo él tenía, podemos decir, la osadía para comercializarla en contra de corriente, tomando en cuenta todos los riesgos que esto conllevaba. No sé qué opinan ustedes. Pues a mí se me hace como que, no sé, pues yo nunca logré comprender esta idea de ¿Cuál Pablo idea? Escobar. ¿Cuál idea? ¿Cómo así? No Él, entendí. él quería legalizar la droga en Colombia. Él quería legalizar la droga en Colombia, que fuera un estado, pues, pro Mira, droga. si te puedo. Pero a lo que yo voy es que él como comerciante no le convenía realmente, Eso es en algo mi punto de eso es vista. algo que quería decir, que, bueno, aquí ya tendría que especular, pero, y aquí es donde el Estado también se tiene que meter, evitar los monopolios, porque estoy seguro que, supongamos que en los años 80, cuando Pablo Escobar estaba bien fuerte y a inicios de los 90, pues que resultó con su muerte, yo estoy seguro que Pablo Escobar tenía la producción de coca más grande El mundo. del mundo. Producía el Entonces, 80%. para que te dé una idea, él ya tenía monopolizado esa industria. Entonces, claro, al legalizarla significa que el Estado también puede regular cuando hayan monopolio. Entonces, en este caso, digamos que Pablo Escobar legalizaba el monopolio, perdón, legalizaba la droga, y va a tener un monopolio natural. Un monopolio natural se da cuando crece una industria nueva, como lo llegó a hacer en su momento el Internet, ¿verdad? Como cualquier invención nueva llega a ser un monopolio natural porque nadie más tiene ese producto. Por ejemplo, una vacuna del COVID es un monopolio nuevo porque solo esa
farmacia va a tener durante cierto tiempo los permisos para venderla, lo que va a crear un monopolio. Entonces, el Estado, al legalizar las drogas, puede intervenir y evitar que se creen monopolios. Pero sí, estoy de acuerdo que no le vendría bien a Pablo Escobar legalizarla porque el Estado le iba a poder quebrar su monopolio, pero recordémonos también que en esa época la corrupción, y todavía, no precisamente en Colombia, sino en Latinoamérica, pues para ser un poquito más específico, la corrupción es un problema muy grande. Y al legalizarse la droga, en el sentido de eso, el narcoestado o la relación entre el narcotráfico y los estados, y el Estado, perdón, va a disminuir porque pues en teoría, ¿verdad? No estoy diciendo que eso va a ser una ciencia o algo exacto, porque ya lo estás legalizando. Entonces, como te repito y reitero, la legalización no solo de la marihuana, sino de cualquier producto que la gente consuma, va a disminuir todos estos grandes problemas que tiene nuestra sociedad hoy en día. Fíjate que ahorita que, pues, hace un tiempo que Rigo mencionó lo de los delitos bajo el consumo de las drogas, pues, que se podían, que el Estado tiene obligación de prevenir esos delitos. Pero me estoy encontrando con unos artículos interesantes que te hablan que de un 100% de delitos en el mundo, solo el 1.5 viene de drogas como la marihuana. El 2.5 viene de la cocaína y el 3.5 del resto tipo de drogas. Mientras que el alcohol, este ya otro reportaje por el diario El País, te dice que de un 100% el alcohol es la causa del 40% de los delitos cometidos y produce 100.000 muertos anuales. ¿A qué vamos? ¿A qué vamos con esto? Que verdaderamente, siendo honesto, cuando decimos que la droga causa delitos, seguimos siendo parte de un estigma social, porque los números ahí están y los números son bajísimos. Pero Siento es que que una hipocresía moralista. Exacto, porque mientras que el alcohol que muchos consumen, que de hecho hay muchas personas que son frecuentes consumidores de alcohol, critican a las personas que consumen droga por cuando el alcohol le genera el 40% de los delitos. Y me gustaría que ustedes vieran el link del país para que vieran eso. Pero yo creo que hay que tomar en cuenta el hecho de que, como ya bien sabemos, el alcohol está aceptado por la sociedad y por lo tanto podemos alegar que hay más regulación y hay más estadística en relación a esta. Y en cambio, con lo que son las drogas, y estoy especulando también, pues, pero desde mi perspectiva, podemos decir que como algo que todavía no está regulado, nos da cierto índice del 3%, 2%, 1%, pero estamos hablando de un sector que consume drogas, pero es marginal, ¿me entiendes? El Estado realmente no está del todo consciente de cuántas personas realmente consumen drogas, ¿me entendés? Entonces, yo pienso de que tal vez si se regularizaran las drogas, pudiéramos entender aún de una manera más horizontal realmente qué tan nocivas son para la sociedad en sentido de delitos, pues, ¿me entendés? Y esto ya es mera hipótesis mía, la verdad. Sí, pero siendo honesto, yo creo que el argumento de decir que porque las drogas no son legales, pues no se lleva cierto control de los delitos, pues no, para mí, ni siquiera yo lo veo como algo que no es cierto. Porque, a ver, cuando hablamos de que si en un país se cometen un 100% de delitos, obviamente, y te dicen que solo el 1.5% de esos delitos estuvo involucrado, bueno, de los delitos como el homicidio, donde no hay carteles detrás, sino que es un consumidor de tal droga. Delitos Y cuando te violentos. dicen, ¿ah? Delitos violentos. Exacto, delitos violentos. Cuando te dicen que solo el 1.4 un 100% de delitos se cometió, tiene muy poco que ver si la droga estaba regulada o no, porque al final del día volvemos a lo mismo. Eso quiere decir que de un 100% de consumidores, solo el 1.4 llegó a cometer delitos bajo el efecto de la droga, que es lo que el Estado recepta, porque pues, por obvias razones el Estado es el primero en darse cuenta de estos tipos de delitos porque es el que los procesa Y, cuando hay delitos violentos. y aparte, siento que tenemos como personas, como individuos, tenemos que dejar de depender tanto del Estado. O sea, una persona tiene que saber qué es bueno y qué es malo para ella misma. Entonces, claro, que se legalice la droga no significa que se va a poder hacer publicidad para el consumo de esta, porque no, va a ser como en el cigarro. Si, quiero que me conteste cuándo fue la última vez que vieron en la televisión o en YouTube un anuncio para cigarro. No hay.
No hay, no existe, porque eso está regulado. Y precisamente eso se tiene que hacer con las drogas. No lo va a promocionar, no lo va a publicitar, no va a incentivar al público a consumirlo, pero va a poder tener la opción. Y ahí es donde entra el libre albedrío y el discernimiento de las personas. Vos como ser humano, individuo, que tenés tu propia forma de pensar, te vas a dar cuenta que si consumís tal droga, no va a ser beneficioso para vos, no vas a poder elaborar bien, no vas a poder trabajar, posiblemente tu familia te deje. Entonces, claro, eh, todo esto conlleva una educación bien formada. Y entonces, con estos mismos impuestos que se van a recolectar de la legalización de todas estas drogas, que no me malinterpreten, yo la encuentro la gran mayoría que son dañinas para la salud humana, pero igualmente son dañinas la comida rápida. O sea, en el 2016 creo que las personas con índice de obesidad superaba a 1.000 millones de personas en el mundo. O sea, estamos hablando que hay países que la gente se está muriendo de hambre y todavía tenemos 1.000 millones de personas en el mundo con sobrepeso. Ujú. Y que, o sea, sí, también hipócrita, y eso mata a más personas que las drogas, estoy seguro. Entonces, eh, Dicen que el azúcar es más nociva que que los propios cannabinoides, el propio cannabis, pues. De hecho, exacto. hay países que ya tomaron una iniciativa, no sé hasta qué punto efectiva, pero de comenzar a poner etiquetas de advertencia en bebidas que tienen demasiado azúcar. Y, po- y, Vemos el posi- caso en México. y posiblemente son más, pueden llegar a ser más adictivas que las drogas. Entonces, claro, entonces para mí sería así, se legaliza la droga, no se permiten que se hagan anuncios para el consumo de esta, sino más bien lo contrario, se hacen campañas en contra del consumo y todas estas campañas van a ser pagadas por medio de los impuestos que se reciban del consumo de las drogas. Aparte de eso, también en muchos países, como en Holanda, usan el dinero que reciben de la droga, de los impuestos de las drogas, para fundar y para, ¿cómo se dice? Mantener institutos de rehabilitación. Entonces, no le va, como dije anteriormente, no le va a decir a la gente, toma, mira, aquí hay cocaína, la tenés que consumir. No, lo contrario. Ahí está, la puedes consumir, pero el Estado te recomienda que no. Y si llega a caer y te llega a enfermar con la adicción, porque ya les dije, la adicción es una enfermedad, el Estado va a poder ayudarte a salir adelante. Entonces, como te dije y reitero, la aceptación y la legalización y la regulación de estas sustancias puede llegar a ser beneficioso para los países. Aquí un dato curioso, que esto es lo que dijo Iván, es muy cierto. Y quiero resaltar que la población mundial que consume drogas como la marihuana, como yo siempre he dicho, como lo he dicho a lo largo del video, que son las más comunes, las que deben ser en su totalidad legalizadas. Imagínate vos, para que te des una idea, en el mundo hay 270 millones de consumidores de marihuana. Para que te des una idea, eso conformaría el cuarto país más poblado del mundo, que es Indonesia. Y si nos ponemos en contexto, la cantidad de población que consume marihuana en el mundo superaría la población de Brasil por creces, por millones. Entonces, aquí vamos al punto de que si vos ilegalizas algo tan consumido por la población, va a generar un mercado negro, vas a generar ciertas cosas que ya hemos mencionado a lo largo del video que pueden llegar a ser pues más potencialmente más peligrosas. Porque Iván dijo un dato al inicio de 200.000 personas perdieron la vida a lo largo de 10 años en México. Y me parece algo interesante porque murieron precisamente por el narcotráfico, que se da porque se crea un mercado negro porque está ilegalizado algo de consumo cotidiano. Y imagínate vos que si no existiese ese mercado negro y fuese regulada por los estados en general, todo el mundo, el número de muertos o de crímenes o delitos relacionados a la marihuana caería al 1.4 que había mencionado antes, que son los que pues son delitos más, ¿cómo se dice?, más violentos. Entonces aquí vamos, que seguimos manteniendo, yo creo que eso es postura de los tres, digo yo, ¿verdad? Que tienen que legalizarse sí o sí, porque pues es la vía es lo más viable, un golpe más duro en una guerra contra el narcotráfico. Pero Rigoberto, ¿vas a aportar algo? ¿O Iván? Bueno, simplemente les quería decir, ¿verdad? Que
en nuestra cuenta de Twitter, @K-sociedad, hicimos una encuesta en la cual el 30% de las personas que contestaron dijeron que sí se debería legalizar todas las drogas, el 45% decía que solo el cannabis y el 25% decía que no, que ninguna droga debería ser legalizada. Entonces, si quieren estar al pendiente de las encuestas que hacemos, que las hacemos bien regulares, por favor vayan a seguir la cuenta de Twitter. Y estoy completamente de acuerdo con vos, César. O sea, el problema de la violencia que genera el tráfico negro, el mercado negro, perdón, de esta sustancia es sumamente perjudicial para toda la sociedad. O sea, no solo para unos países específicos, sino para todo. Yo creo que ya todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Con que la marihuana, o sea, todas las drogas, disculpen, se deberían de legalizar y regular, ¿verdad? Pero sin embargo, yo pienso que no hay que ver esta legalización como algo utópico, algo que va a cerrar con creces lo que es el mercado negro, la comercialización ilegal de las drogas, ¿verdad? Porque independientemente de que esta se vaya a regular, aún así van a seguir existiendo personas, comercios ilícitos que tal vez te vayan a vender la misma droga o una droga de peor calidad a un menor precio, ¿me entendés? Y esto es parte del mercado en relación al mercado negro. Es solo para dejar claro, ¿verdad? Ese hecho, pues, de que la legalización de las drogas no supone como que un total Cese. cierre, cese de lo que es el mercado ilícito de las drogas, ¿verdad? Dicho esto, tan siquiera yo en conclusión puedo decir que si lo analizamos desde la región latinoamericana, desde mi punto de vista, eh, hoy por hoy y tan siquiera en unos próximos 15 años no se van a legalizar las drogas por el simple hecho de que existe conservadurismo, pero aún más importante que eso, hay un Estado que por debajo de la mesa se lucra de esto, desde mi punto de vista. Sí, yo opino que tenés razón. En la primera parte de lo que dijiste estoy totalmente de acuerdo. En la segunda, pues tengo ciertas diferencias por lo que ya he mencionado con anterioridad. Pero quisiera hacer una pregunta a ustedes dos. Viendo, nosotros siempre revisamos los pocos comentarios que tenemos, los tenemos bien vistos y los tomamos en cuenta siempre. Y vimos el comentario de uno de nuestros seguidores, que se llama Mauricio, un saludo a Mauricio, que nos comentaba que iba a ser un buen tema para un video el tema de Hong Kong y China, la crisis que se tiene en limítrofe. Entonces, ¿qué les parece a ustedes cumplir la petición de Mauricio sobre China y Hong Kong? Yo creo que en prontos videos lo vamos a estar abordando, evidentemente, puesto que nosotros nos debemos a nuestros seguidores. Pero igualmente, además de esto, yo quiero que todos aquellos que nos ven nos digan qué tipo de temas quieren que toquemos, ¿verdad? Porque aquí todos los temas, independientemente de si es política, inclusive yo pienso que la sociedad cada de repente hasta puede tocar deporte o lo que sea, todos los temas los podemos tocar porque nosotros nos debemos a ustedes. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con lo que puso Mauricio, que es un tema muy interesante, que si te soy honesto, tengo poco conocimiento del conflicto China y Hong Kong, me voy a poner al día en eso. Y pues eso sería todo. No les voy a prometer que ese va a ser el próximo video porque tenemos varias ideas para videos próximos, pero sí va a estar pendiente. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Suscríbanse al Sí, no se canal. olviden de comentar. Suscríbanse al canal, comenten, denle like. Y nada, eso sería todo. No sean pinches. Espérennos. Vale 0 pesos, ¿no? Esta sería la segunda parte del primer video que hablaba acerca de la legalización de las drogas. Gracias por continuar viéndonos. Espérennos.